Les habla Gonzalo Villa de la plataforma DESCAM de Uruguay y de la CADT MEAINA. El caso uruguayo se caracteriza justamente por la invisibilización y el no hablar de la cuestión de la deuda. Nuestra estrategia se ha centrado sobre todo en la divulgación, en la promoción, en el hablar y presentar, patentizar estas temáticas, y justamente en esta línea es que hemos potenciado y nos hemos focalizado en la formación, en la capacitación, en que las nuevas generaciones conozcan cómo impacta la deuda. Entonces queda claro y sumamente necesario visibilizar la transversalidad de la deuda, cómo nos afecta a todos, y sin duda la estrategia de Uruguay es que cada vez estemos más concientizados sobre esta cuestión. Bueno, sobre la cuestión de la deuda, muchas veces caemos en esas narrativas generales o imperantes, que es hablar de la deuda desde una visión monetarista, esa deuda de números, de montos, y otras veces justamente lo que nos sucede es que no hablamos de las otras deudas, las deudas que sí debemos pagar, las deudas que sí hay que reparar, que son las deudas sociales, o lo que llamamos las deudas no monetarias. Y hablamos de diversas deudas, en esa idea de interseccionalidades en plural, donde vemos el impacto de distintos parámetros, como puede ser la deuda de género, donde claramente el patriarcado se impone y marca esa deuda, esa falta sobre todo a una parte de la población. Después tenemos la deuda racial, tenemos la deuda histórica, tenemos la deuda ecológica y medioambiental y de los derechos de la naturaleza, como también por ejemplo la deuda en la diversidad sexual. Ahí es donde vamos encontrando toda esa plétora, toda esa enorme diáspora, y también en el plano de las latitudes y los sures globales y las grandes periferias, donde justamente el pago de estas deudas y hasta dónde tenemos que hablar de ellas, de deudas y de esas interseccionalidades que se suman y se configuran en patrones de exclusión, estigmatización, persecución, discriminación, y cómo que tenemos que trabajar en ese sentido, más allá de esa deuda monetaria, esa deuda pública de los países, como también esto es deuda pública y tenemos que trabajarlo, visibilizarlo y sin duda buscar las alternativas y ese horizonte, a veces utópico, ese horizonte de posibilidades donde nos toca proponer y cambiar la realidad que tenemos para mejorar. ¿Quién debe a quién? Pensar en deuda nos lleva siempre a esa idea de un deudor y un acreedor, pero lo más importante es saber si corresponde la deuda, si ya no lo pagamos, derrotar esa idea de esa deuda impagable, eterna, y justamente ahí es donde tenemos que plantear quién debe a quién y si realmente se debe.